realidad paranormal. En 1989 surgió la noticia de la captura de un duende en España. El programa En los Límites de la Realidad realizó un especial sobre este caso en 1993. Hoy aquí reviviremos aquel épico programa usando el guión e imágenes a manera de homenaje. Mi nombre es Oxlack Castro, sean bienvenidos a este especial, a este clásico de lo paranormal, el cual se le conoce con el nombre del Gnomo de Girona. Comenzamos. El Gnomo de Girona. ¿Qué misterios desconocidos se esconden tras las espesas arboledas de nuestros bosques? Uno de estos misterios está relacionado con una fantástica historia que se convirtió en realidad y que fue protagonizada por un diminuto ser que habita en los frondosos bosques de Girona. Uno de estos misterios está relacionado con una fantástica historia que se convirtió en realidad y que fue protagonizada por unos diminutos seres que habitan en nuestros frondosos bosques, los gnomos. Unos pequeños seres considerados a través de los siglos como los espíritus del bosque. Cerca de Girona, un domingo de septiembre en 1989, un par de matrimonios amigos fueron a pasar un día de campo en un lugar llamado popularmente como el Bosque Encantado de Girona, a tan solo 11 kilómetros de la capital catalana. Estos amigos no sabían que ese día iban a toparse con el misterio, porque iban a vivir una sorprendente aventura en los mismos límites de la realidad. Bueno, cuando estábamos ya encendiendo la barbacoa, Nuria escuchó unos ruidos extraños, pero no hicimos ningún tipo de caso. Seguimos haciendo la carne y entonces Juan fue al equipo de música que llevábamos y puso un cassette. Entonces escuchamos otra vez el ruido extraño y de repente nos giramos y quedamos totalmente extrañados al ver aquel pequeño ser, el cual nos miraba y al vernos escapó hacia esta parte de aquí del bosque. Entonces yo concretamente cogí una manta y salimos en su persecución y lo alcanzamos por allí, por aquella parte de allí, y allí le lanzamos y lo apresamos. Cuando lo capturamos, vimos que era un pequeño ser de color azul, con un aspecto muy extraño. Tenía unos ojos rojos, las orejas muy parecidas a un conejo, y tenía un extraño, diría yo, un gorro frisio en la cabeza. No sabíamos qué hacer con él, decidimos ir a casa y entonces saqué el periquito y lo puse a él adentro de la jaula. Empezamos a darle comida, no sabíamos qué tipo de comida podíamos darle y le dimos para personas, para animales, no respondió, no comió nada, lo dejó todo allí y al día siguiente murió. Paralelamente a los hechos, los descubridores del diminuto ser entraron en contacto en Barcelona con un investigador de fenómenos ocultos, con el objetivo de que éste los ayudara a desentrañar el misterio de la extraña criatura. Todavía lo vi vivo, pero duró muy poco tiempo. El problema más importante fue que qué íbamos a hacer con ese ser, con esa criatura, y lo primero que se me ocurrió fue ponerlo en un frasco de formol, lógicamente pues para que se pudiera mantener
y a la vez el llevarlo a una especie de congelador en una farmacia y para que pudiera, dijéramos en su momento, para llevarlo a los investigadores, se pudiera mantener bien. El color de la criatura, en principio, era un color azulado y posteriormente, después de ponerlo en el frasco, se convirtió en un color más bien verdoso. La cabeza tenía una protuberancia parecida al gorro precisamente de los pitufos, de los dibujos animados, partiendo de la base de que tenía unas orejas puntiagudas y lo que podíamos llamar un morro en la parte de la boca. Los ojos eran más bien rojizos, más bien saltones, tipo anfibio podríamos llamarle. Los pies eran para saltar, o sea, tipo anfibio, tipo como si fuese una rana grandiosa, y sus manos eran exactamente igual. La criatura aproximadamente puede medir entre 12 y 15 centímetros, tiene una serie de manchas a través de su cuerpo, tiene situado detrás del cogote 3 pelos muy bien clarificados. Lógicamente tenía que investigar, tener que llevarlo a los científicos pertinentes y la criatura fue llevada a la Facultad de Biología de Barcelona, donde una serie de especialistas conocidos y amigos míos pues se pusieron manos a la obra para investigar la criatura. La opinión del biólogo Luis Linares era muy diferente a la idea paranormal de que se tratase de un gnomo. Este animal, por su conformación, puede ser debido a 2 causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, o sea, un caso teratológico en que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros, etcétera, de forma anormal y puede dar lugar a representaciones monstruosas o incluso a unión de 2 hermanos gemelos que pueden nacer unidos por la espalda, por las nalgas, por cualquier otro sitio. Y puede también deberse al hallazgo por la ciencia actual de un ser primitivo que estuviera conservado entre las nieves en un glaciar o en alguna zona suficientemente fría para que se conserven los tejidos blandos de él, o sea, la carne, las vísceras, etcétera, aparte de los huesos. Y entonces un animal desconocido para la ciencia actual nos puede parecer monstruoso, pero puede ser de verdad monstruoso por haberse desarrollado mal. Tras una serie de estudios, el gnomo fue posteriormente trasladado a los laboratorios del Instituto de Biología en Washington, Estados Unidos. Los norteamericanos solo pudieron llegar a una conclusión. Se trataba de una mutación de un animal teratológico, un ser deforme de la naturaleza, nacido como consecuencia de 2 criaturas del bosque, y que hoy por hoy no está clasificado por la ciencia. La existencia de este diminuto ser por sí solo forma parte de los hechos extraños que se encuentran en los límites de la realidad. ¿Será este el único ejemplar de gnomo capturado existente en el mundo? ¿El gnomo de Girona en realidad se trataría de un duende que fue capturado? En el siguiente tomo vamos a analizar todas estas evidencias y realizaremos un análisis y finalmente les presentaremos la conclusión de este famoso caso. Voy a mandar algunos saludos, ya se los había anunciado, así que quiero empezar por Juan José Giraldo, que me escribe desde Colombia y que siempre está al pendiente de nuestras publicaciones y de los videos. Mil gracias, hermano, mil gracias, te mando un saludote. También quiero mandar un saludo a Limber Luna desde Bolivia. Limber Luna desde Bolivia, mil gracias, hermano, por seguirnos en la página de Facebook y que te gusten los videos. Te mando un saludote, muchas gracias. También a Eliezer Camacho desde Chihuahua. Eliezer Camacho, ¿saben? Su mamá me escribió en la página de Facebook para que le mandara un saludo. Dice que es mi fan número 1. Mil gracias, hermano, por seguir los videos y por estar al pendiente de las publicaciones en la página de Facebook. Un saludote hasta allá, hasta el estado de Chihuahua, en México. También a Eliezer Camacho desde Santa Cruz, Bolivia. Eliezer Camacho, un saludote, hermano, mil gracias por responder a la convocatoria ahí de los saludos en la página de Facebook y seguir nuestros videos en YouTube. Mil gracias, un saludote a todos mis hermanos bolivianos, que cada vez son muchos más y que eso me emociona. Y también a Rodolfo Marroquín Luna desde Guatemala.
Mil gracias, hermano, por las palabras que me escribiste ahí en la página de Facebook y por hacerme saber que te gustan los videos en YouTube y bueno, las publicaciones en la página de Facebook. Mil gracias por todo, hermanos. Antes de irme, quiero recomendarles el canal de mi compañero de la comunidad WowTube. Él es César Buenrostro, César Malacara en realidad. Denle clic aquí en el recuadro, denle clic. Él hace videos sobre fenómenos paranormales, pero los presenta de una forma diferente. Él, digamos, no es tan serio como yo, así que se van a entretener mucho y les va a causar mucha gracia cómo presenta los videos, y que realmente son buenos porque presenta también la verdad como lo hacemos aquí en este espacio. Así que visítenlo, les voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción del video y pues bueno, eso es todo. Mil gracias por todo, hermano. Nos vemos en el tomo 2 de esto que se llamó El Gnomo de Girona, un caso espectacular que me sigue gustando desde niño. Desde niño lo conocí, hasta ahora me ha gustado mucho este caso y se los quise compartir en 2 tomos. Ahora sí, ya me voy. Hasta la próxima. Por cierto, muchos de ustedes me han estado escribiendo para saber dónde pueden conseguir playeras Oxlack. Este diseño y algunos otros más. Pues bueno, acá abajo en la descripción del video voy a dejar el link de la página del Facebook del aerografista que me hace estos trabajos. Él ya tiene las plantillas y los diseños ahí listos para plasmarlo en las playeras. Están hechas a mano, entonces pues por eso se tardan un poquito, pero están geniales. El diseño es creado por nuestro compañero Hierro García, que saben que es un excelente ilustrador, y la aerografía pues bueno la hace este chico de Seikos Aerografía. Lo pueden contactar ahí y pues bueno, él puede mandar playeras a cualquier parte de la república y a cualquier parte del mundo ahora sí. Y si gustan o si alguien quiere que le dedique algunas palabras en la playera, que les escriba algo, también me pueden decir, le pueden decir a él que me contacte y con mucho gusto yo lo hago. A mí lo que me interesa o lo que me emociona es que ustedes usen la playera del canal de Oxlack Realidad Paranormal. Mil gracias por todo ese apoyo, hermanos, y pues bueno, nos vemos en el próximo video.